Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Aleluya, qué bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa en este momento. Quiero agradecer primeramente al Señor por permitirnos esta preciosa oportunidad y este hermoso privilegio de compartir su preciosa y poderosa palabra, pero también a nuestro Padre Espiritual, a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por prestarnos el púlpito que él tan bellamente ministra. Así es de que quiero empezar haciendo una oración al Señor. Si me acompañas, será una bendición para mi vida. Señor, te doy gracias en esta hora, porque nos permites compartir tu palabra. Te suplico que hasta donde llegue este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo pueda llevarlo y que aquellos que escuchan puedan ser transformados y bendecidos. Señor, usa mi vida, Señor, por favor, que las palabras que salgan de mi boca sean las que tu Espíritu, Señor, ha puesto en mi vida. Úsanos, Padre, por favor. Desde ya te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición pues estar en esta oportunidad, en este retiro precioso. Una vez más, ¿verdad? Es para nosotros pues una bendición, y quiero compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre Apartados para Dios. Nosotros entendemos que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. Por eso es que debemos de apartarnos, pero quiero que me acompañes. Vamos a entrar de lleno a la palabra, segunda de Timoteo capítulo 3 y verso número 1. Y dice: sabe también esto, que en los postreros días, o sea, en estos días que estamos viviendo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo estoy leyendo la Reina Valera Gómez, ¿verdad? Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Cuando uno decide apartarse para Dios, consagrarse para Dios, dedicarse a Dios, prácticamente lo que está haciendo uno es caminando o va en ruta hacia la santidad, buscando la santidad. Pero la Biblia es clara cuando dice que estos tiempos finales son peligrosos. ¿Por qué? Yo me quiero centrar en esto. Sin santidad. Ahora, ¿por qué? Porque yo anhelo que mi vida, anhelo que aquellos que nos están viendo se estén consagrando y se estén preparando para ese encuentro con el Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo que no se consagra, que no se aparta para Dios, hermano, no va a alcanzar ese nivel de santidad. Entonces, va a ser difícil para su vida, va a ser difícil. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de oportunidad precioso que el Espíritu Santo nos está dando, pero son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque no va a haber santidad. Ahora, nosotros cuando decimos hablar de apartarnos para el Señor, prácticamente la idea que yo quiero dar es que tenemos que llegar a ese encuentro en ese Getsemaní. Todos tenemos que pasar a un Getsemaní. Acompáñenme a Lucas 22, 42 para que estoy tratando de introducirme en el tema. Dice Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, para que yo pueda caminar en santidad delante de Dios, consagrado, apartado, tengo que rendir mi voluntad. Tengo que rendir mis deseos al Señor. Tengo que tener mi Getsemaní. Recordémonos que la Biblia dice que Getsemaní o el significado de Getsemaní es prensa de olivos, también significa olivos machacados, ¿verdad? Hay una transición, hermanos, hay un trascender, ¿verdad? Si los olivos pudieran hablar, si las aceitunas pudieran hablar, cuando las ponen en la prensa, ¿verdad? Empiezan a apretar, a presionar, hermano, a estrujar a tal manera que lo que empieza a salir es aceite. Entonces hay una transición, hermano.
Hay un trascender, hay una trascendencia, ya no se queda en el mismo nivel, hermanos, sino que de algo material se fue y se convirtió en algo líquido, se transformó. Entonces, la figura espiritual es de que si nosotros aprendemos a tener nuestro Getsemaní, vamos a ser transformados. Es decir, al rendir nuestra voluntad delante del Señor. ¿Y por qué? Porque es importante que lo hagamos ahora y no mañana. Bueno, mañana puede ser muy tarde. Nosotros como hijos de Dios, todos los días tenemos que buscar la limpieza espiritual, el buscar el consagrarnos delante de Dios. Aunque este tiempo que estamos viviendo, muchos no se limpian, muchos no se consagran. Mire, acompáñeme a Apocalipsis 22:11. Este es un verso que ya quizás conocemos. Le voy a leer la versión, la palabra de Dios. Dice, que el pecador siga pecando y el que está manchado se manche más aún. Que el hombre justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Fíjese entonces, el tiempo que estamos viviendo, empezamos nosotros a ver que hay muchos que se empiezan a apartar, ¿verdad? Que empiezan a santificarse, que se siguen limpiando. Pero por el otro lado hay algunos que en este tiempo, aún el pueblo de Dios, no busca la limpieza, no busca el consagrarse, no busca el apartarse para Dios. Entonces yo ponía este pensamiento. Nos encontramos en el tiempo en el que muchos se apartan para Dios, así se consagran y llegan a la santidad. Pero también hay muchos que se apartan de Dios, entonces se ensucian, hermano, y se empiezan a ensuciar cada vez más y más hasta apartarse completamente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tiene que buscar? Debemos de entender que no es por nosotros mismos, sino que es por medio del Espíritu Santo, quien ha derramado de su gracia en nosotros. Me estoy introduciendo al tema porque quiero ver cómo podemos alcanzar la santidad. Romanos capítulo 11 y verso 5 dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, en este tiempo presente. Claro, yo sé que me van a decir, algunos estarán pensando, bueno, era en el tiempo presente del apóstol Pablo, pero también como la palabra de Dios nos habla a nosotros, entonces es en este tiempo presente, ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Aquí quiero entonces también hablar de que es por medio de la gracia. Mire qué hermoso, porque recuérdese de que la Escritura dice que el Señor no nos paga a nosotros según nuestras obras, sino según es su gracia, según es su voluntad, según es su amor, su misericordia. Pero entonces vemos acá que ha quedado un remanente conforme a la gracia. Oh, hermanos, debemos nosotros anhelar ser parte de ese remanente que se guarda, ese remanente que trata de caminar en santidad, que trata de agradar a Dios en todo, que busca decirle no al pecado y decirle sí a la santidad, a la consagración. Porque prácticamente entonces nos encontramos en una decisión. Es en un valle de decisiones. Para la Biblia dice en Joel 3:14, multitud en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Así es como muchos se encuentran ahora. Pero pastor, ¿cómo así? Si yo amo al Señor, sí, pero te estás consagrando, te estás limpiando. Estás buscando la santidad. Mire, hay muchos que dicen, no, pastor, no sé, que no se puede porque nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, nosotros no jamás vamos a llegar a la santidad. Claro, santo solo es Dios. Pero si no, entonces el Señor no nos lo hubiera dicho a nosotros. Mire, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 16. Dice, mire, si el Señor no pensara que pudiéramos nosotros alcanzar la santidad, no nos lo hubiera dicho. Primera de Pedro 1, 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Mire qué impresionante. Entonces, el Señor mismo nos está haciendo este es un mandato de Dios: sean santos. Caminen en santidad, piensen en santidad, vivan en santidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, fíjese que muchos no entienden la santidad. Recordémonos de que Dios es el único santo, pero Él desea que su pueblo sea santo también, que se santifique. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Quiero que entendamos la santidad. Voy a tratar de explicársela de una manera sencilla para que se le quede en su corazoncito. La santidad es una meta. Fíjese, la santidad es una meta a la que nosotros vamos a llegar. ¿Cómo nosotros llegamos? Si nosotros vamos en el camino de la consagración, si nosotros seguimos, nos consagramos, es como ir en una carretera, ¿verdad? Vamos en el camino de la consagración, subidos en el vehículo de la voluntad de Dios. De seguro que así vamos a llegar en un día a cruzar la meta de la santidad. Pero si no nos apartamos del camino de la consagración, ni nos salimos del vehículo de la voluntad de Dios. Mire, se lo estoy poniendo con un ejemplo sencillo. ¿Qué es la santidad? Entonces, el Señor, que es santo, nos santifica a nosotros, pero nos impulsa, nos dice: sean santos. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar. Y fíjese de que dice la escritura en Isaías 35:8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad, mire qué hermoso. Dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Entonces, quiere decir de que si nosotros queremos empezar a dar nuestros primeros pasos hacia la santidad, lo podemos hacer con el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos este proceso de santidad? Porque definitivamente que estamos en un cuerpo, y el mismo apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza miserable de mí? Que lo que yo quiero hacer para agradar a Dios no lo hago, y termino haciendo solo lo que desagrada a Dios. ¿Cómo entonces nosotros podemos alcanzar o llegar a la santidad? Fíjese que nosotros debemos entonces escuchar la voz del Espíritu Santo. Debemos de tener esa comunión y esa comunicación con el Espíritu de Dios. Porque recordemos de que la santidad de su pueblo es un llamado que Dios ha hecho. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 7, ahorita ya me estoy empezando a meter en el tema, ya se me está yendo un poquito los nervios, ¿verdad? Dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces, la santificación, hermano, se lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla, es el proceso por el cual nosotros entendemos que vamos hacia la santidad. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio mérito, porque no podemos. Pero si nosotros constantemente estamos buscando al Señor, estamos consagrando nuestra vida, es que ahí es donde empieza todo. Yo consagro mi vida y me aparto. Me aparto para yo un día poder alcanzar la santidad. ¿Y para qué es necesaria? ¿Por qué? ¿Por qué es que el Señor le dijo a su pueblo: sean santos porque yo soy santo? La razón es porque Él quería que nosotros estuviéramos con Él para siempre. Aquellos que alcanzan ese nivel. Fíjese que Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted se recuerda, habíamos hablado de que la santidad es un camino de santidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo encontramos y empezamos a transitar por este camino, debemos de seguir, no nos debemos detener. Mire, por ejemplo, usted sabe que Enoc y Elías fueron arrebatados, fueron llevados. Pero dice que Enoc, él caminó 65 años, dice. Y después dice que él empezó a caminar con Dios. 300 años.
O sea, de que si nosotros quisiéramos poner el ejemplo o ponerle un número a la santidad, como una figura, pues si usted, perdóneme que le ponga esta figura, el año de caminar en santidad, 300 años de nosotros. Quiere decir que por lo menos necesitaríamos 3 vidas para poder alcanzar la santidad aquí en la tierra. Pero yo se lo estoy poniendo como una figura, porque él entonces hubo un momento, hermano, es que hubo un momento en la vida de este hombre, Enoc, donde él empezó a caminar con Dios. Fue un momento, un encuentro que él tuvo, que el Espíritu Santo nos ayude a tener ese encuentro, como le decía, ese Getsemaní, hermano, que aunque estén prensando, aunque estén apretando, pero lo que va a pasar es de que vamos a trascender, vamos a pasar el límite, vamos a llegar a otra dimensión, hermano. Ya no vamos a ser cristianos niños, ya no vamos a ser cristianos carnales, hermano, cristianos que no se comprometen, sino que vamos a empezar a ser cristianos que de verdad están caminando, agradando al Señor. Este tiempo que estamos viviendo, todo lo que ha pasado, el tiempo de pandemia, hermano, todo lo que se ve alrededor del mundo, noticias, se ve caos, se ven demasiadas cosas. Lo que tiene que estarnos haciendo a nosotros es impulsándonos en primero entender el tiempo que estamos viviendo. Y si entendemos el tiempo que estamos viviendo, de seguro que debemos de tomar la decisión de empezar a caminar en santidad, de empezar a dar nuestros primeros pasos, hermano, para que podamos alcanzar un día esa meta de la santidad. ¿Para qué? Para poder estar con el Señor. Mire, y fíjese de que, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? O cómo nosotros podemos alcanzar la santidad. Fíjese, ¿cómo nosotros podemos alcanzar la santidad? ¿O de qué manera? Segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, yo sé que si usted lee versos anteriores, se puede dar cuenta qué promesas tan hermosas las que el Señor tiene para aquellos que le buscan y le agradan. Pero me quiero centrar en este verso, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir de que, hermano, si ya estamos en la carretera de la consagración, subidos en el vehículo de la voluntad de Dios y estamos avanzando en esta carretera para un día llegar a la meta de la santidad, hermano, debemos de agregarle el temor de Dios. Mire, con el temor de Dios dice la Escritura que los hombres se apartan del mal. Empiezan a buscar al Señor, que nosotros podamos ser llenos del temor del Señor, para que así podamos apartarnos de lo que no le agrada y empezar a dar nuestros pasos hacia la santidad. Pero todo esto es decisión personal. Nadie te va a obligar, nadie te va a torcer el brazo, porque entonces ya no sería santidad limpia, pura, sino que todo tiene que ser voluntario. Tenemos nosotros que anhelarlo, tenemos nosotros que desearlo. Claro, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Hacia conocer al Señor, estar con Él para siempre. Ese debería de ser el anhelo de la iglesia de Jesucristo. Pero usted sabe que como el mismo apóstol decía en la segunda carta de Tesalonicenses 4:17, pero nosotros los vivientes que permanezcamos seremos arrebatados. Solamente aquellos que dan la talla de vivientes van a ser arrebatados. Y al decir vivientes se refiere a aquellos que tienen avivamiento. Mire, pero ¿qué tipo de avivamiento? Un avivamiento de santidad. Aquellos que están en un avivamiento de santidad van a ser arrebatados. Que el Espíritu Santo nos auxilie. Mire, primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pero entonces fíjese, si tú y yo queremos cumplir la voluntad de Dios, debemos de cumplir el mandato del Señor, sean santos porque yo soy santo. Y entonces ya le he ido explicando cómo nosotros podemos llegar a esa meta de la santidad. Hermano, no sé cuánto tiempo nos va a tocar, pero tendríamos nosotros
desde el momento en que nos llegó ese deseo de consagrarnos, hermano. Cuando nos llegó ese momento que entendimos que queremos estar con el Señor, ahí es donde nosotros debemos de suplicarle al Espíritu Santo y empezar a dar nuestros primeros pasos para llegar y estar con el Señor para siempre. Fíjense que en referencia a este pasaje, entonces nosotros vemos de que es cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Volvemos una vez más al Getsemaní, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que yo me santifique, que yo me consagre, que yo me esté preparando. El profeta Amós, capítulo 4, verso 12, dice: porque te voy a hacer esto, Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hermano, debemos de estarnos preparando para nuestro encuentro con el Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor? ¿De qué manera yo me estaría preparando? ¿Me estoy limpiando? ¿Me estoy consagrando al Señor? Porque, mire, si yo le preguntaré ¿cuántos quieren estar con el Señor? Yo sé que todos me van a decir amén, aleluya, obviamente. Pero ¿quiénes son los que están con Él? ¿A qué se refiere cuando dice sean santos? Porque yo soy santo. Apocalipsis 17:14 dice: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Fíjese, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Mire, nuestra fidelidad al Señor es una decisión personal. Yo sé que hay muchos que nos están viendo que quizá les gustan las matemáticas. Aquí vemos 3 elementos que hacen el 100%. Si los sacamos y los individualizamos, vemos que cada uno vale 33.3%, ¿verdad? Para que sumados de 99.9999, 100%. Pero fíjese que de estas 3 cosas, Dios hace 2. Dios nos llama y Dios nos escoge. Es 66%. Quedando fidelidad que yo le debo a Dios. Entonces, el ser fiel es una decisión personal. Y fíjense, si le ponemos el número sería 33%. El número 33 es bien precioso porque el Señor, la cúspide de la fidelidad de Jesucristo, del Señor Jesús, fue en la cruz del Calvario a los 33 años. Ahí fue la cúspide de la fidelidad, ¿verdad? Que fue capaz de entregar su propia vida. Entonces aquí nosotros vemos una figura preciosa de que para yo alcanzar, para yo empezar a dar mis pasos hacia la santidad, tengo que ser fiel. Oye, hermano, aquí nos pudiéramos detener mucho tiempo hablando de la fidelidad, ¿verdad? Porque también nosotros deberíamos de entender acerca de la fidelidad. Yo decido ser fiel, entonces. Mire, muchos son los llamados, pocos los escogidos y los fieles. La fidelidad es una decisión personal. Nadie va a ser fiel por ti. Tú y yo tenemos que ser fieles. Por eso en este momento yo te hago un llamado, una invitación para que reflexionemos si realmente estamos siendo fieles a Dios. Fieles a Él, si lo amamos a Él. Si somos capaces de llegar a esa cúspide de fidelidad. ¿Para qué? Para llegar a la santidad. ¿Para qué? Para estar con Él para siempre. El Señor no se va a casar con una iglesia que esté con manchas, con arrugas, sino que el Señor se va a casar con una novia que esté limpia y pura, resplandeciente. Oh, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder alcanzar ese nivel. Mire, si no es por la gracia, estuviéramos desechados. Oh, pero por eso es que dice la Escritura que debemos de poner nuestros ojos en la gracia que vendrá. Que el Señor nos ayude, hermanos, amados, que el Señor nos auxilie. Porque de alguna manera todos nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de fieles. Pero recordemos, es una decisión personal. Tú decides ser fiel o no. Entonces, la santidad, hermano, es algo que solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios.
No podemos, aquí no es de que porque tú sabes mucho, tú lees mucho, tú estudias mucho. No. Tiene que ser por la acción, por la operación, por el auxilio de Dios y del Espíritu Santo. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23 dice, y que el mismo Dios de paz, mire, os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Aquí quiero resaltar algunas palabritas, porque entonces aquí dice que el Dios de paz te santifique. Mire qué hermoso. ¿Sabe qué le está pasando a muchos en este tiempo? Que su paz se fue. Viven con temor, con pánico, con angustia. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor, viene una paz indescriptible a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero entonces dice aquí que el Dios de paz os santifique por completo. Entonces, la otra palabra es por completo. Quiere decir que no puede ser a medias. Tenemos nosotros que dar la talla, tenemos nosotros que esforzarnos, hermano. Tenemos que aprender a decirle no al pecado y sí a la santidad. No a la carne, pero sí al espíritu. Pero eso es una decisión personal. Entonces dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga irreprensible. Dice, para la venida. ¿Para qué venida? La parusía. Ahí utiliza una palabra en griego que es parusía. Entonces, para ese encuentro que vamos a tener con el Señor, hermano, nos debemos de estar preparando desde ahora. Yo me recuerdo que mi abuelo y mi pastor allá en Guatemala nos decía, ¿en qué momento debemos de prepararnos? ¿En qué momento debemos de orar nosotros por nuestros hijos? Bueno, pues cuando son bebés, cuando están en el vientre, empezaron a decir un montón. Y él dijo, no, antes de que nazcan. ¿Cómo? Desde tu juventud empieza a orar por tus hijos. Desde que eres joven, desde que estás soltero, empieza a bendecirlos, a orar por ellos. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Una preparación. Así nosotros, sabiendo que el Señor Jesucristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, debemos de estarnos preparando. ¿Cómo? Caminando en santidad, consagrando nuestra vida. Yo sé, hermano, que cuando se dice campaña de sanidad llegan muchas personas, pero cuando se habla de la santidad no muchos llegan. Va a haber una campaña de santidad. Para empezar, ni lo van a entender. Pero hermano, eso es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento. Que nos llegue ese momento, ese encuentro con el Señor, para que podamos consagrar nuestra vida y decir, Señor, ya no más. Quiero consagrarme para ti antes de que tú vengas, para poderme ir contigo. La palabra aquí, santifique, viene del griego agiazo, que lo que significa es purificar, consagrar, santificar. Y el diccionario Vine dice que significa apartarse para Dios. Mire, de ahí es donde surge todo este tema. Apartarnos para Dios. Santificarse es apartarse para Dios. Tú sabes qué te conduce al pecado, tú sabes qué te conduce a fallarle al Señor. Tal vez no en obras, pero en tu pensamiento o en tu sentimiento. ¿Qué te hace voluntariamente fallarle a Él? Bueno, entonces de eso es lo que nos tenemos que apartar. Porque entonces, para poder dar la talla de vivientes aquí en la tierra. Entonces yo te decía en 1 Tesalonicenses 4:17, entonces nosotros los que estemos vivos, es decir, los vivientes, que permanezcamos, seremos arrebatados. Solo si logramos dar esa talla, hermano, si logramos alcanzar ese nivel, vamos nosotros a estar con el Señor para siempre. De lo contrario, viene un proceso de una semana de año, habrá 7 años de limpieza y de purificación, que yo no se la deseo a nadie. Mejor ahora limpiémonos. Mejor ahora entendamos el tiempo que estamos viviendo, como te decía al principio, que son tiempos difíciles. Pero si nosotros logramos vivir de esta manera, somos candidatos para salir en el turno de honor, que es el arrebatamiento. De lo contrario, creo que muchos se quedarán en el turno de horror. Pero recordémonos que la fidelidad, la santidad, es una decisión personal. Yo te invito para que, hermanos, reflexionemos y que nosotros nos hagamos entonces esta pregunta: ¿cómo alcanzo la santidad?
Y te quiero hablar en el tiempo que me queda, quiero hablarte unos ejemplos. Acompáñame a Juan capítulo 17 y verso 17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El verso 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mire, entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a ser santificados? A ir dando nuestros pasos para poder alcanzar la santidad. A través de la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo tenemos ese contacto preciosísimo con la palabra del Señor, hermano, nos limpia, nos purifica, nos restaura, nos sana, hermano, nos liberta. Por eso es de que no debemos de menospreciar ni despreciar la palabra. Dice la Escritura que el que desprecia la palabra pagará por ello. Oh, y hermano, que Dios nos auxilie. ¿Verdad? Que no nos creamos tan limpios que no necesitamos más limpieza. No, la Biblia dice el que esté limpio, limpiese más. Y el que esté sucio, que se siga ensuciando. Oye, mire, ¿para qué necesita limpiarse a alguien si ya está limpio? ¿Verdad? Pero la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Oh, hermano. Entonces como que debemos de entender que hay más todavía, hay más bendición. Entonces, es voluntario. Debemos de entender que esto es rendir nuestra voluntad. Oh, yo anhelo, hermano, mi corazón, y aquellos que nos están escuchando, que podamos entender realmente el camino de la santidad. Mira, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 6 y verso 11. Vamos a ver un poquito más acerca de cómo alcanzar la santidad. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí, ¿cómo nosotros alcanzamos la santidad? En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Mire, cada vez que pronunciamos el nombre del Señor Jesús, algo sucede en nuestra vida. ¿Acaso no dice que delante del nombre del Señor Jesús se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Los discípulos llegaron sorprendidos, Señor, en tu nombre se nos sujetaron los demonios. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros podemos encontrar la santidad para nuestra vida. Y por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Teniendo comunión o buscando la comunión con Dios. Busquemos la comunión. Pastor, pero es que es difícil porque no es tan fácil rendir la voluntad. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. El Señor tuvo su Getsemaní y dice que su oración era tan intensa, con tanto fervor, con tanta intensidad, que su sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. Imaginémonos qué intensa era la oración, qué intenso era lo que él estaba viviendo en ese momento. Así nosotros debemos de entregarnos al Señor. O sea, no estoy diciendo que va a ser fácil. Lo que sí estoy seguro es que no es imposible, porque si no, entonces Dios no nos hubiera dicho, sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿de qué otra manera nosotros podemos alcanzar? Efesios capítulo 5 y verso 26. Yo solamente le estoy dando algunos versos, pero recuérdese de que todo se enmarca en la fidelidad. Tú tienes que ser fiel, yo tengo que ser fiel. Y no fiel una vez, sino toda la vida. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí el apóstol está poniendo el ejemplo, ¿verdad? Porque si usted lee los contextos o versos anteriores, se puede dar cuenta que le están diciendo a los esposos, a los maridos, que deben de amar a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
El amor de Jesús fue tan grande por ti, por mí, por su iglesia, que Él se entregó hasta la muerte. Así nosotros deberíamos de ser capaces de poder entregarnos completamente a Dios. Pero si a veces no nos entregamos completamente a nuestra esposa, ¿cómo podemos o cómo pretendemos entregarnos a Dios para decir que vivo en santidad? Primero tenemos que examinarnos y escudriñarnos, que no haya nada. Hermano, si ya cuando uno empieza a analizar, si uno empieza a examinar, se dice, Señor, no lo voy a alcanzar, no puedo. Pero recordémonos, pon tu mirada en la gracia futura que viene, que se va a manifestar, que ya está aquí. Y es la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces ahí entramos todos. Pero tenemos que aprender a ser fieles. Y la fidelidad, como te decía, esto es personal. Mire, este me gustó, Romanos capítulo 6 y verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¡Ay, qué precioso este verso! Porque entonces aquí dice, habiendo sido libertados, primero. Segundo, hechos siervos de Dios. Entonces viene como fruto la santificación. Aleluya, pastor, sí, yo quiero ser un siervo de Dios. Sí, pero no pensemos en jerarquías, ¿verdad? Sino que un siervo es uno que sirve a Dios, que está dispuesto a servirle al Señor, que está dispuesto a trabajar para Dios, que está dispuesto a hacer la obra de Dios. No a que le sirvan, no a que lo atiendan, no. Está dispuesto él a hacer la obra de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino he venido a servir. Entonces, si yo estoy sirviendo al Señor, voy en pasos, voy caminando hacia la santidad. Oh, hermano, qué hermoso, porque con el solo hecho de servirle al Señor, aquí ya tendrías que analizar y ver cómo le sirves tú al Señor. Con corazón obligado o con corazón de voluntad propia. ¿Cómo le sirves a Dios? Ahora, también por medio del Espíritu Santo nosotros podemos encontrar la santidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso número 13. Pero nosotros, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, entonces aquí tendríamos nosotros que preguntarnos, ¿tengo yo comunión con el Espíritu Santo? ¿He sido lleno del Espíritu de Dios? ¿He sido ungido por el Espíritu Santo? Hermano, estoy caminando, tengo comunión con el Espíritu de Dios, tengo amistad con el Espíritu Santo. Porque de otra manera, ¿cómo podemos nosotros encontrar la santidad si yo no tengo amistad con el Espíritu Santo? Es triste escuchar que hay personas que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en el mover, no creen en los dones del Espíritu, en los carismas del Espíritu, cuando realmente eso es lo que está sosteniendo a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Hermano, si no fuera por la acción, por la operación, hermano, por el accionar del Espíritu Santo en nosotros, por esa comunión, hermano, por la gracia del Espíritu Santo no pudiéramos. Aquí es donde entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que estoy firme en el Señor? ¿Será que estoy caminando con firmeza? ¿O estoy alejado del Señor? Por eso es que no tengo comunión con Él. Estamos, hermano, viviendo un tiempo peligroso porque hay hombres que no van a vivir en santidad. El mundo no vive en santidad, el mundo no le interesa la santidad. Usted sabe que ahí está la legalización de la maldad, la legalización del pecado. Eso no es vivir en santidad. Ahora fíjese que la santidad es, pongámoslo, es figura de vida. Pero el no vivir en santidad, hermano, es sinónimo de muerte. De hecho, la muerte es figura de separación.
Entonces, hay muchos que en este tiempo, en lugar de estarse apartando para Dios o separándose para Dios, muchos se están separando o apartando de Dios y se están alejando. Incluso pueblo de Dios que se está apagando. Hermano, muchos quizás ya no oran, muchos ya no leen la palabra, ya no tienen esa comunicación con el Señor. Han sido meses, hermano, que no se ha podido tener servicios presenciales o regulares. Y eso ha causado en muchos estragos, problemas espirituales. Y muchos se han estado apartando del Señor. Pero hoy yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Que te levantes de donde estés. Que busques al Señor, que retomes el camino de la consagración, que busquemos el hacer la voluntad de Dios para que un día podamos cruzar esa meta de la santidad para poder estar con el Señor para siempre. Pero esto es una decisión propia, es rendir nuestra voluntad al Señor. Pero sí te recuerdo que el Señor viene pronto. Y Él viene por una iglesia que esté preparada, una iglesia que se está guardando, una iglesia, hermano, que está caminando en santidad delante del Señor. La carta a los Hebreos capítulo 10 y verso 10 nos dice también cómo nosotros podemos llegar a la santidad o cómo nosotros podemos dar esos pasos para alcanzarla. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Mire, el sacrificio del Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de santificarnos a nosotros ahora. Hermano, esto es sorprendente. Nosotros antes dice que no teníamos en nuestros planes a Dios, estábamos apartados, íbamos rumbo a la destrucción eterna. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero apareció el Señor Jesucristo hace más de 2000 años y entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que ahora tú y yo, hermano, tengamos acceso a esta bendición y al poder ser santificados. ¡Aleluya! Pero entonces, hermano, no desaprovechemos, no descuidemos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Fuimos comprados, rescatados, santificados por un precio muy alto, hermano, para que lo desperdiciemos, para que no lo aprovechemos. Creo que estamos llegando a un punto, hermano, de que quisiera que reflexionaras en tu corazón, que te examinaras, así como me he examinado yo. A mí, al primero que le hablaron fue a mí, para entender que si de verdad yo quiero estar con el Señor, tengo que dar pasos hacia la santidad, tengo que consagrarme y tengo que rendir mi voluntad. Si no se puede. Mientras yo quiera seguir siendo el rey, no vamos a poder alcanzar ese nivel de santidad. Pero cuando rindo mi voluntad y reconozco al Señor Jesucristo como el rey soberano sobre mi vida, entonces ahí vamos empezando a caminar en santidad. La carta a los Hebreos capítulo 13 y verso número 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, nosotros, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, pero también para ser santificados. Oh, hermano, qué hermoso regalo la sangre de Jesús. Miren, cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor y comemos el pan y bebemos el vino, que es figura del cuerpo y la sangre de Cristo, estamos siendo santificados. Oh, hay un poder tan grande en la sangre de Cristo, hermano. Entonces, yo quisiera tal vez concluir, porque quiero orar con Romanos capítulo 8, verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí radica todo, hermano. Yo rindo mi voluntad, empiezo a consagrarme, empiezo a apartarme para Dios,
y voy rumbo al camino de la santidad. Le añado temor de Jehová. Le añado la limpieza que viene por la palabra, la comunión con el Espíritu Santo. Y entonces aquí este pasaje se lo quiero describir de esta manera, porque hermano, la iglesia de Jesucristo que está empezando a caminar en santidad es aquella que vive en avivamiento, aleluya, que tiene un avivamiento interno, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que dentro de ellos hay un avivamiento. Ellos están caminando en santidad, están empezando a dar los pasos de santidad para estar un día con el Señor Jesucristo. Romanos 8:13 dice, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, avivamiento. Un avivamiento se acerca, hermano. Una de las señales que la iglesia de Jesucristo del final de los tiempos tiene es que vive en avivamiento. Permanece en avivamiento. Vuelvo a decir la carta del apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4:17, pero nosotros los vivientes, es decir, nosotros los que tenemos avivamiento y permanecemos en él, seremos arrebatados. La pregunta es, hermano, en este momento, ¿eres tú uno de ellos? ¿Te estás apartando para Dios o te has apartado de Dios? La decisión final es tuya, pero yo te invito para que escojas la vida, que escojas el caminar en santidad. Yo quiero orar por aquellos que han entendido el mensaje y que escudriñándose se dan cuenta que necesitan caminar con el Señor y rendir su voluntad. Por aquellos que realmente han comprendido. Le estoy hablando ahorita al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Tú que ya conoces del Señor, pero que no estás caminando consagrado, que no estás viviendo en santidad, este tiempo es un tiempo oportuno, de gracia, de favor para ti. Y también por aquellos que no conocen nada del Señor, que no le conocen, también es un tiempo oportuno para salvación. Quiero orar entonces, acompáñenme, pongamos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Solamente en Él nosotros vamos a poder obtener esa victoria y un día poder llegar a la santidad, un día poder cruzar esa meta y poder verlo a Él cara a cara, tal como Él es. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta hora dándote gracias, Señor, porque es por medio de tu Espíritu Santo que nosotros podemos llegar, Señor, a encontrar, a dar esos primeros pasos y cruzar un día la meta de la santidad. Te suplico, Espíritu Santo, que aquellos que han entendido, que han recibido la palabra, Señor, y que anhelan, Señor, caminar en santidad, en fidelidad, Señor, te pido que la fortaleza de tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y que les ayude a apartarse del pecado, Señor, a apartarse de la carne y a buscarte, a consagrar su vida, sus pensamientos, sus acciones, sus emociones, sus sentimientos y rendir toda su voluntad. Oh, Prashanda Rama Sore y Capra Masaya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a rendirnos completamente a ti para que un día podamos cruzar, Señor, esa meta de la santidad y un día verte cara a cara, Señor, y disfrutar contigo para siempre en esa eternidad contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que sí ves el entorno, sí ves las noticias y entiendes que algo está pasando y quieres esa oportunidad para ti y para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida
y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si sientes esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Espíritu de Dios te va a ayudar para que empieces a dar tus primeros pasos, para consagrarte, apartarte, para que un día cruces la meta de la santidad. Aleluya. Para mí ha sido una hermosa bendición poder compartir la palabra. Soy el pastor Serminio Sanchinel desde la ciudad de Evanston, Illinois, y somos la iglesia Aposento Alto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Maranata, Cristo viene. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.